la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, tiene que ver con Juan Grabois. ¿Saben ustedes que, bueno, todo lo que es los recolectores urbanos tenían un subsidio millonario en materia de transporte? Esto no es nuevo. Claro, uno se había olvidado de este tema, ¿no? Y cuando vemos las cifras de lo que se destina para que puedan ir y venir los, bueno, en un momento llamados cartoneros, después recicladores urbanos, esto empieza en el gobierno de Mauricio Macri, continúa en el gobierno de Rodríguez Larreta y hoy Jorge Macri le está poniendo un límite. Claro, cuando empieza todo este tema de el reciclado, los que se llamaban cartoneros en su momento, en el gobierno de Mauricio Macri, miren cuánto tiempo atrás les estoy hablando, venían en los trenes. Y claro, eso generaba a veces, críticas, quejas de muchos vecinos que tomaban esos trenes y después venían repletos de cartones. Entonces, lo que se decidió en ese momento es darles una suerte de subsidio para que puedan armar estos centros de reciclaje. Ustedes verán que hay algunos en el Bajo. Y ahora Jorge Macri tomó una decisión que vamos a compartir en el siguiente tuit. Y ya nos vamos a la mesa a desarrollar este tema, ¿no? Porque tiene a Grabois como protagonista. Desde el gobierno de la ciudad decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de soluciones, se volvió parte del problema. No sé si ya hay alguna réplica de Grabois, porque claro, Jorge Macri lo hizo así como paulatino, ¿no? Diciendo que quiere evitar cualquier tipo de judicialización o de problema mayor. Pero este es un problema realmente en la ciudad. Cuando hablamos durante todo este tiempo de lo que pasaba con los contenedores, la ciudad repleta de basura, aquellos que con indignidad, porque ¿quién puede pensar que alguien que mete su cuerpo entero en un contenedor a revolver la basura está haciendo un trabajo digno? Empezaron a hacer estos contenedores antivandálicos, no son todos, son algunos que evitan que puedan entrar las personas dentro, pero en cualquier caso es un tema que acaba de emerger, Jan. Sí, efectivamente, Débora. Por ahora no hay ninguna expresión oficial de Juan Grabois. Chequeamos todas sus redes sociales, no se ha pronunciado al respecto. Pero también durante el programa vamos a detallar lo importante también para tener en cuenta de cómo se maneja Juan Grabois. ¿Cuáles son las causas penales que todavía tiene pendientes en la justicia? Por ejemplo, para refrescar la memoria, 7 de junio, la toma del Instituto Juan Domingo Perón aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es una causa abierta de la cual, por ejemplo, Grabois, junto a sus abogados, pidió la nulidad, porque para él no existe delito. Miren lo que sucedía el año pasado, en 2024. Malversación de fondos públicos del Fondo de Integración Sociourbana. ¿En qué localidades? En Mar del Plata y en Luján. Que recordemos que era el FISU. ¿Sí? Donde ustedes ven que la causa la tiene Ariel Lijo, era de vengada en Sergio Torres, pero está subrogado por Lijo. Que aquí, por ejemplo, Grabois, las cooperativas y la gente que durante el periodo de gobierno de Alberto Fernández le brindaba plata al FISU, en especial a sus cooperativas, Débora, para hacer todas tareas de infraestructura, ya sea en barrios populares, y en este caso, atención porque en Luján hasta el intendente Boto, Débora, llegó a estar en la investigación. Es una causa muy importante que él tiene pendiente. Yo no sé por qué no avanzan. La verdad que hay algo misterioso, ¿no?, que pasa con Grabois. Antes se decía que porque tenía la protección del Papa, ahora ya eso no corre. Muchos dicen que cuando Sandra Petovelo estuvo con el Papa en Roma, y aquí me puede ayudar Carlos, le llevó una carpeta que le mostraba el accionar del FISU, del Fondo de Integración Sociourbana, y la corrupción que existía con las cooperativas. Débora, porque el dinero estaba, las obras no se hacían. Sí, nuestro compañero Luis Gasulla fue a los lugares y filmó que las obras no estaban terminadas. Algo pasa con estas causas que no avanzan, que no tienen celeridad. Algo está ocurriendo, ¿no?, respecto de ciertos lazos de la política que todavía evidentemente no se terminan de soltar para que esto no avance, ¿no? Está con nosotros José Mayolcalda, que es abogado, que es denunciante en muchas de estas causas de Grabois. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué causas ustedes llevaron adelante? Bueno, en el año 2020 circuló un video por redes sociales donde Grabois textualmente decía: cuando hacemos quilombos es para hacer platita, no para hacer la revolución. Esta conexión... 2020 dice usted, 2020. ¿No? 2020. La pandemia. Sí, esa conexión que él hace entre disturbios, para expresarnos correctamente,
y la obtención de dinero, claramente estaba hablando de extorsión, ¿no? Estaba reconociendo cómo funcionaba su organización, porque no es él solo, es una organización, con lo cual nosotros planteamos una denuncia por extorsión, por asociación ilícita. Bueno, la denuncia no avanzó realmente, no somos meros denunciantes ahí, no tuvimos novedades. Y después hay otra denuncia más, que es a partir de un informe que también de Luis Gasulla, si mal no recuerdo, salió en este mismo canal, sí. Donde se daba cuenta de una contratación que había hecho el FISU con Tandanor. Tandanor es una empresa que por ley estrictamente debe hacer elementos de navegación y naves. Es un astillero. Exclusivamente por objeto social conseguimos el estatuto social. Estaba constatado eso. Sin embargo, el FISU contrata, celebran un convenio para hacer diversos elementos de mobiliario urbano para el conurbano. Gran parte de esos elementos quedan arrumbados en la sede del astillero. Se le pagan 20 millones de dólares sobre 30 millones, que era el total del contrato, y el contrato queda finalmente abandonado por las partes, ¿no? Hay que ser claros acá. Grabois, cuando nosotros le hacemos la primera denuncia en 2020, ya tenía 2 ingresos, 2 detenciones. Ahora tiene una más con el tema más reciente del café con de la toma del Instituto de la toma del Instituto Perón, exactamente. Es decir, acá estamos hablando no solo de Grabois, sino de una organización que además... acá decían recién, fue protegido desde el Vaticano, sí, y yo digo que no solamente. Por eso, ahí quiero ir. ¿Quién más lo protege? Yo le voy a decir algo. Entrevista de Luis Gasulla al señor Sebastián Pareja. Ahí vamos con eso. Esperá, ¿qué querías decir? No, que hay que decir que muchas de las denuncias que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a través de Leila Yani, cuando estaba Leila Yani allí, cayeron en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo. ¿Y qué pasó? Y muchas no se movieron. Bueno, en realidad, esa es la pregunta. no se movieron. Bueno, ahí me parece que empezamos a tirar. Por eso quería preguntar en qué juzgado estaba lo de Tandanor. Tengo entendido que en Casanelo. Bueno, ahí empezamos... le va cerrando un poquito. Sí, bueno, ahí empezamos a tirar de un hilo. Usted habla de Pareja, sí, que es un personaje hoy central por el armado electoral en la provincia. A ver. Sí, Pareja tuvo a su cargo. Claro, y es preocupante por eso, porque es el encargado de que no se filtren kirchneristas en las listas oficialistas. Y él es el que sostuvo en una entrevista radial con Luis Gasulla que el FISU no presentaba irregularidades cuando él estuvo a cargo del FISU, ni bien iniciado el gobierno de Javier Milei. ¿Usted cree que puede haber todavía ciertos lazos políticos que le den a Grabois protección para que sus causas estén todas dormidas? Para mí es evidente, y sobre todo porque ha habido personajes del movimiento piquetero cuyas causas han avanzado. Y en el caso de Grabois y quienes están con él tienen bastante protección en ese Quiero sumar sentido. algo más, Débora, con el tema del FISU, que es el Fondo de Inversión Sociourbano, que se utilizó mucho. Ahí en Mar del Plata veíamos un barrio que no se hizo. Pero hay que recordar que este fondo, en realidad, lo tenía Sebastián Pareja, que era el secretario, el que manejaba este fondo, y este fondo pasó directamente a la órbita del Ministerio de Economía y lo tiene hoy Luis Caputo, que es uno de los fondos que anunció el presidente Javier Milei, que directamente se terminaron, se cerraron. Sí. Por lo tanto, hoy del FISU lo único que tenés es que el FISU se cerró. Hay que ver toda la investigación anterior acerca del FISU, porque se sabe, como se dice, del 2020, que uno de los que se nutrió del FISU fue en particular Juan Grabois, y a través del movimiento de trabajadores de él, que es la famosa UTEP, antes era la CETEP. Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Exactamente, así como dice Jan, y que benefició a muchos de esos trabajadores. Ahora, doctor, ustedes también intervinieron en causas vinculadas con otro de los capítulos de Grabois, que son las tomas de tierras de propiedad privada, la usurpación. No, estrictamente no, pero sí todas esas cuestiones nosotros las mencionamos porque cuando él dice que tiene una organización para hacer quilombo, para obtener dinero, nosotros le explicamos al juzgado. Mire, este señor no solo dice esto, sino que hubo tomas de tierra donde murió una persona.
Este señor fue 2 veces, en ese entonces, 2 veces preso. Entonces, y otras irregularidades, y bueno, y la conducta que en ese entonces era moneda corriente de tomar campo, de cortar calles, bueno. Entonces, estaba toda a la vista, era evidente, esto nunca quiso ser considerado como una organización mafiosa, que lo es. Y lamentablemente por eso no tenemos ningún resultado. Bueno, fue candidato a presidente en las últimas elecciones. Otra cosa ¿no? te quiero agregar, Débora. La UTEP, la primera de Grabois, la UTEP, en realidad empezó porque Grabois, de alguna manera, aglutinó a los voy con el tema de Jan de hoy, a los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí quiero... Ahí aparece Grabois fuerte manejando a todos los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿de cuánto es el monto que le dan para traslado de los cartoneros, el que quiere dejar de darle Jorge Macri? Está en los títulos. Porque a mí todavía me impacta, esto viene de la época de Mauricio Macri. Sí, eso lo negoció Carolina Stanley, la que era la ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri. Pero me impacta que haya permanecido durante tantos años. Con Grabois. O sea, son esos viejos micros escolares en donde, bueno, se trasladan para evitar, bueno, lo que pasaba antiguamente con los trenes y se armaron todos esos centros de reciclado. 6.000 millones de pesos. Bueno, son 6.000 anuales. 6.000 millones de pesos anuales que se le destina al traslado de los cartoneros. Y lo que se detectaron fueron irregularidades, por lo menos en un casi 50% de los beneficiarios de estos montos de dinero que deben ser destinados al traslado de los mismos. Es decir, era dinero que pagamos todos los contribuyentes y que iba, vaya a saber para qué cosa, ¿no? Recordar, Débora, que no eran trabajadores registrados, o sea, todos trabajaban en negro. En realidad, el gobierno de la ciudad les daba un trabajo, lo facturaban las cooperativas de... Hay un trabajo también de Juan Gasulla, de Luis Gasulla, sí, que investigó sobre ese tema. A ver, estamos todos entendiendo que estamos hablando de hace cuántos años más o menos el gobierno de Mauricio Macri... 15 años atrás, aproximadamente. Macri con la ciudad, los cartoneros empezaron yo creo que fue casi en mediados del gobierno de Mauricio Macri. Me parece, si no recuerdo mal, 2017, 2018. Bueno, estamos hablando de unos cuantos años. Pero ya estaban en el gobierno de Mauricio Macri cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Por eso te lo digo en este sentido. O sea, fíjate que en ese momento parecía algo transitorio, como consecuencia de la crisis socioeconómica que atravesaba la Argentina, que las personas que hacían este trabajo de juntar cartones y material reciclable en la vía pública pudieran obtener de eso un medio de vida. Ahora, eso se instituyó como si fuera un trabajo digno, o sea, tendría que haber sido algo temporal para gente que frente a la crisis y la emergencia de la crisis sale a buscar el mango, pero hoy está institucionalizado y de eso se han derivado cooperativas, subsidios que todavía pagamos todos para darles los micros para trasladarse, o sea, se entiende que es el reino del revés. Los subsidios a los cartoneros, Débora, se los pagaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también se los pagaba a través de desarrollo social el gobierno nacional. Claro. O sea, Grabois recibía subsidios por 2 vías, por la vía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri primero y después, y también por el lado del gobierno nacional. Por eso ahí también se apunta al rol de Emilio Pérsico, claro, y también de Fernanda Miño, porque Fernanda, lo quiero explicar muy simple, esto es como Cristina y la causa vialidad, para comparar, que Cristina decía, yo no sabía lo que pasaba. El que lo sabía era Lázaro Báez. Acá Grabois básicamente dice, yo no sabía lo que pasaba. Apunten, no apunten. Sino que la responsable del FISU es Fernanda Miño. Por eso hay muchos actores aquí, Débora. Que Fernanda Miño era subsecretaria de Desarrollo Social y además manejaba el FISU. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y por eso digo, acá hay 2 vertientes. Un tema que a mí me parece interesante para desarrollar, que es el tema de pagarle el traslado a los que están en la cooperativa de Grabois, en el mundo del reciclado, cartoneo, como quieran llamarlo. Que ese es un gran tema, 6.000 millones ¿Y qué van a hacer con esos 6.000 millones, Jan? ¿Qué van a hacer con esos 6.000 millones de pesos? Bueno, el proyecto que tiene Jorge Macri es invertir esta plata en infraestructura para esos trabajos y devolverlo en obra pública. ¿Y cómo se van a trasladar? ¿Quién les va a pagar el traslado? No, eso no tengo información sobre eso. Ya ahí no te puedo ayudar. Yo te digo lo que informa oficialmente el gobierno de la ciudad de lo que va a hacer con ese dinero. A ver, Débora, lo que está claro es que el gobierno de Jorge Macri deja de financiar a los cartoneros en la capital federal. Sí, yo quisiera agregar, si me permiten, hay un tema acá,
que todas estas organizaciones que también están en la provincia de Buenos Aires, todo este tipo de Y son las que desfilaban también. Y son, claro, y son bastante ineficientes. Es decir, no cumplen con su tarea. A mí me ha llegado información de escuelas, porque algunos consejos escolares en la provincia de Buenos Aires los contratan, van a hacer reparaciones hasta de instalación de gas y lo hacen mal y tienen que terminar llamando Muchos de a esos otras cartoneros personas. tenían planes trabajar también. Exacto, Débora. todos son en general son muy ineficientes. Por eso no me llama la atención que si el gobierno de la ciudad quiere hacer las cosas bien, elija gastar a lo mejor menos, pero en algo más eficiente, porque estos no son empresas dedicadas a una actividad, son fuentes de trabajo o de subsidio inventadas con esa única finalidad. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Gracias a por ustedes. haber venido al doctor José Mayoncalda. Vamos con información.